nosotros venimos y nos encontramos un montón de foam, por ejemplo, en nuestras cañadas, en nuestros ríos, en nuestras playas, al final nos van a afectar. Yo soy turista. Ah, venga, adelante. ¿Qué tal? Tenemos la suerte de tener la persona que conoce más o tiene más trascendencia y conocimiento con el tema de los residuos hoy. Entonces, para mí es un honor tenerla aquí cerca. He aprendido mucho de Ginny también. Hemos aprendido. Todos estamos aprendiendo porque al final todo esto que estamos haciendo ahora es una evolución continua de lo que nos estamos encontrando. O sea, Ginny Henson. sí. Entonces, hoy les estoy hablando principalmente de un reciclaje básico que sea operativo para esta zona. ¿Vale? ¿Qué tenemos entonces? Tenemos que hay una responsabilidad ambiental. La responsabilidad viene porque cada uno de nosotros quiere hacer las cosas bien. También existe una ley, una nueva ley de residuos, que es la 225-20, o sea, que se ha aprobado el año pasado, que es la que nos marca un poquito cuál es la responsabilidad del residuo, qué va a pasar con nuestro residuo y los generadores de residuo, cuáles responsabilidades van a tener. ¿Sí? Al final van a tener sanciones si lo hacen mal. Entonces, si tú eres un generador de residuos y tú no estás separando, pues puedes tener una sanción. Y no solo una sanción, sino que al final nos va a afectar a todos. Entonces, ¿en qué lugar preferimos vivir y trabajar? ¿Qué les parece? Todos queremos vivir y trabajar en un lugar limpio, en un lugar donde tengamos futuro, donde tengamos a nuestros hijos que puedan vivir con salud, prosperidad, futuro. Nadie quiere vivir en este lugar, ¿verdad? Pagando altas facturas eléctricas, contaminados, con mala salud. Todos queremos vivir en este lado del mundo, ¿verdad? Pues está en nuestras manos hacerlo de esa manera. Como nosotros, a través de nuestro manejo, de cómo nos comportamos, de nuestro consumo responsable, vamos a poder decidir dónde queremos estar. No solo por nosotros, sino también por los que vienen detrás. Nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos. Entonces, todo eso tiene esa trascendencia. ¿Cuál es el problema principal de los residuos sólidos? Bueno, pues problemas de salud, problemas de contaminación, pone en peligro el turismo. Pero, ¿qué soluciones tenemos? Bueno, pues en Samaná, después de hacer muchas visitas, hablar con las comunidades, nos hemos dado cuenta de cuáles eran sus prácticas. Porque no es lo mismo las prácticas que tienen en la ciudad, que las prácticas que tienen en Bávaro, que las prácticas que tienen en Samaná. Aquí nos dimos cuenta que había un manejo del orgánico, el residuo orgánico, son los restos de comida, diferente que en otros lugares. Aquí nos dábamos cuenta que íbamos a las casas y tenían una especie de tanquecito, ¿verdad? Donde guardan la cubeta y guardan todos los orgánicos. Y yo, wow, eso nosotros no lo habíamos visto. Nosotros hicimos muchas visitas en la comunidad, Alfonso también nos ayudó y muchos entrevistadores fueron a las comunidades y se dieron cuenta que el orgánico era algo que se separaba bien en origen. Y dijimos, wow, bueno, pues eso lo hemos tenido en cuenta. ¿Para hacer compost? Para hacer, la mayoría lo utiliza para hacer comida de animales. O sea, lo utilizan los cerdos. Entonces, en cada barrio identifican quién lo está separando y viene el recolector que tiene los cerditos en el patio de su casa o ahí arriba y va recogiendo sus cubetas. ¿Sí o no? ¿Alguna Exacto. pregunta sobre eso? ¿Alguna práctica que quieran comentar? Se hace, ¿verdad que sí eso? Sí, sí. Todo el mundo guarda Claro. su cubetita. Muy bien. Exacto. Pues entonces aprendimos que eso era algo que teníamos que tener en cuenta para este proyecto. Y entonces también vimos que la gente pues tira su basura y la pone en la calle y ahí está su basura normal, que muchas veces utilizan bolsas reusables del supermercado y también utilizan este saquito, Sí. ¿vale? Es muy reutilizable. Nosotros hicimos la prueba y lo podemos reutilizar hasta 30 veces. Incluso hay gente que lo utiliza hasta 50, hemos hecho la prueba y no se daña. ¿Vale? Entonces, en este saquito lo que pensábamos es decir, a ver, ponemos la basura en las fundas reutilizables, que al final está mal, pero las tenemos y las vamos a utilizar otra vez, pero ¿qué podemos poner aquí dentro? Entonces hablamos con los recolectores de aquí de la zona y dijeron, bueno, pues aquí podemos poner los reciclables. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que esta fundita la podamos separar, incluso yo estaba pensando que incluso la podemos marcar, a lo mejor con un rolo, la pintamos de amarillo, para que identifiquemos en todas las comunidades donde haya una saqueta de reciclables. Entonces, en esta saqueta de reciclables, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner todo lo que sea reciclable. O sea, vamos a hacer un single stream recycling. O sea, un reciclaje conjunto de todo lo que sea valorizable. Pero valorizable aquí. Porque no es lo mismo valorizar aquí que valorizar en Santo Domingo, que valorizar en Nueva York, que valorizar en Japón. Entonces,
cada lugar tiene una forma de trabajar diferente y lamentablemente aquí no tenemos tantos materiales que podemos separar o podemos valorizar. Entonces, trabajando con los recicladores vimos que aquí principalmente se reciclaba el plástico, que hay diferentes tipos de plástico, lo vamos a ver. El plástico, hablaremos de botellitas plásticas, galones principalmente. Sí, el HDP. El HDP, ¿y qué más estás separando tú? El plástico grueso, El plástico duro. como el PP, el HDP. Muy bien. Las Entonces, latas las latas de aluminio. y las latas oxidables. ¿Eh? Plástico duro es los trozos de sillas, de mesas, plástico, guacales, Ajá, tipo de guacales. plástico, eso es. Antiguos contenedores, cosas que sea plástico duro. ¿Vale? Entonces, ese principalmente es valorizable aquí en la zona. Luego tenemos el papel y el cartón. Ese papel y el cartón se puede convertir en papel y cartón nuevo porque está hecho de ¿cómo se llama? De madera, De madera. o de ese tipo de material que se puede volver a recuperar. Para que nosotros recuperemos una tonelada de cartón, tendríamos que cortar hasta 17 árboles y un consumo de energía altísimo y muchísima agua. Entonces, si nosotros en vez de utilizar papel y cartón que viene de los árboles, lo utilizamos de papel y cartón viejo, no hay que cortar ningún árbol. Entonces hay ahorro no solo en la energía, sino también en la materia prima. Muy bien, entonces él ha identificado que podemos reciclar los plásticos de ese tipo, el cartón, el papel, los metales y el vidrio. El vidrio no todo, porque hay un vidrio que recuperamos. O sea, por ejemplo, cervecería tiene una recuperación de sus botellitas. Hay algunas botellas de licores que se pueden recuperar, hay otras que no. Entonces, ¿qué podemos meter en la funda del reciclaje para que este señor le sea conveniente recogerlo? ¿Por qué? Porque si metemos cualquier cosa, este señor lo único que va a hacer es coger ese material y tenerlo que botar otra vez. Por lo tanto, hay que ayudar a los recicladores en saber qué ponemos dentro del saquito del reciclaje. Entonces tenemos el tanque para los residuos orgánicos, la funda que vamos a poner de amarillo en este caso, para que sean los materiales reciclables, y luego la basura normal, que no es ni orgánica ni material de reciclaje. Lamentablemente aquí utilizamos mucho foam, por ejemplo. El foam es algo que, dentro de las 3 R's, que hemos hablado, reducir la cantidad de residuos que utilizamos. O sea, de material que utilizamos que luego genera residuo. Cuanto más utilizamos materiales, luego generamos más residuo. Entonces hay que reducir el consumo o hacerlo de forma responsable. Reutilizar. En República Dominicana lo hacemos muy bien. Reutilizamos muchas cosas. Es ese mismo contenedor, por ejemplo, que lo utilizamos para otra cosa. Eso es perfecto. Y por último, reciclar. Reciclar es el último paso. Cuando ya no lo podemos reducir, no lo podemos reutilizar, lo tendremos que reciclar. Pero hay otros R's, en este caso, que sería rechazar. Por ejemplo, rechazar el foam. Rechazar cosas que luego no podamos reciclar o nos contaminen. Con el foam no se puede hacer nada. Lamentablemente a poco volumen no. Contamina. Ahora mismo es un problema grave y lo utilizamos muchísimo. Y nos hemos acostumbrado a utilizarlo mucho. Pero yo creo que ya hubo una ley que lo abolió para que... No, todavía No, lamentablemente no la tenemos. Entonces, ¿cuál es la solución sistemática para combatir la contaminación? No, pero perdón, Ah. para aquí, un sitio como este, está BioNature, que es una empresa que la hizo el mismo Plastify que hace foam, porque le cerraron las ventas en las islas, en Dominica, prohibieron el foam. Y se le cayó tanto las ventas que invirtieron. Entonces con BioNature, cuando tú vayas a Santo Domingo, te puedo dar el contacto, son de fibra de caña. Yo compro algunos aquí en el Lindo, hay un proveedor y hay otra señora también que compramos. Y es BioNature, No, es no BioNature. porque el punto es que se ha hecho aquí en el país. Okay. O ese o el de Jagua, son dos opciones que Yo sería pueden- feliz si ellos dejaran de producir completamente el foam. No, pero Pero un buen intento, pero es por que lo menos. mientras hay demanda, va a estar eso. No, mientras no se pone la regulación, porque como en Dominica, en las islas se lo cerraron el mercado, pues nada. Aquí lamentablemente todavía lo tenemos, o sea, tenemos que convivir No, con eso sí. y los que somos responsables, como eso de buscar contenedores de un solo uso, pero que sean biodegradables en este caso. Pero lo mejor de todo es la reutilización, o sea, si nosotros en vez de utilizar algo que es solo de un solo uso, utilizamos algo que lo podemos reutilizar, es mucho mejor práctica que comprar algo que luego lo vamos a tener que desechar. Entonces, tenemos para el reciclaje, prácticamente la mitad de la basura de los residuos es orgánica, entonces podemos trabajar en una buena separación para hacer esos cubetas
para los animalitos. Y luego la otra... O para compost. O para compost, claro. Sí, sí. Pero por otro lado, tenemos que en este país solo se recicla hasta un 5% de los residuos. Significa que el 95% de los residuos no los estamos manejando de una forma sostenible. Por lo tanto, tenemos mucho todavía que aprender y trabajar, ¿no? Y por eso hay mucha gente pues, trabajando en esos proyectos, porque si nosotros separamos, vamos a poder reciclar. O sea, el secreto es la separación en origen. Muy bien, pues... ¿alguna pregunta de momento? Sí, sí, Felipe. Adelante. Entonces, ¿quién tiene que ser responsable de decir plástico? No, este plástico no. Ajá. Eso sí, ok. En eso- Todo el mundo que maneja la basura tiene que tener todas estas categorías en su cabeza. Bueno, vamos a trabajar en lo básico, por eso para mí lo más importante es trabajar en lo que más se produce. Las botellitas plásticas, los galones y el plástico duro. Todo el resto de envases, lamentablemente, no tenemos una forma práctica de reciclarlo aquí. Lo más sencillo. Bueno, y Lo las- más sencillo. Y las latas, sí. Entonces, las 3 R's, reducir. Todo aquello que compramos y consumimos tiene una relación directa con lo que tiramos. Entonces, hay que consumir racionalmente para evitar el derroche. Reutilizar es darle la máxima utilidad sin necesidad de destruirlo y de esta forma ahorramos también energía y que hubiésemos destinado para hacer de nuevo el producto. Y reciclar consiste en usar esos mismos materiales para darle una nueva vida. Se funden, se muelen, se vuelven a convertir en una nueva materia prima. Y luego hemos hablado de rechazar lo que no podamos consumir de una forma responsable que genere un residuo y también reparar. Reparar es una de las R's que nos ayuda mucho en decir, oye, ¿cómo podemos reparar esto en vez de comprar algo nuevo? Porque cada vez que compramos algo nuevo utilizamos recursos, cuesta más dinero, tiene más impacto en el medio ambiente a nivel de recursos. Entonces, ¿qué nosotros vamos a separar aquí? Vamos a verlo. Vamos a hacerlo en colores, ¿no? Tenemos botellitas plásticas y envases, ¿vale? Lo vamos a poner de color amarillo. Metales, ahí tenemos las latas. Ahí, ¿estás de acuerdo, Alfonso, conmigo? Latas Que podemos... de atún, latas de cerveza. Latas de hay dos tipos de latas, unas que es aluminio. hojalata y otras aluminio. Entonces, el que tiene más valor es el aluminio, pero también vamos a poder recuperar latas de hierro, ¿sí o no? Claro que sí, señor. Perfecto. Luego el vidrio. El vidrio, nosotros hablamos de vidrio, pero no es el vidrio de los cristales, son las botellas de vidrio. Entonces, Alfonso, por ejemplo, recupera esas botellas, se las vende luego a la licorería o se las vende también a la cervecería para recuperar esa botella. El aceite vegetal. El aceite usado en la cocina, cada vez que nosotros utilizamos el aceite en la cocina, cuando se quema, se convierte en ese color negrito, que huele mal y cambia el sabor y el olor de las comidas, ¿verdad? Pues cuando ya esté quemado, ya ese aceite ya no sirve, se puede recuperar en unos tanques cerrados, donde se puede convertir en un biocombustible, por ejemplo. Ese biocombustible nosotros lo utilizamos, lo ponemos de agregado en el combustible diésel que nosotros utilizamos en nuestras recogidas, lo ponemos hasta un 20% de ese aceite filtrado y eso hace que tengamos, primero, un consumo menor y luego al ser tan lubricante el motor no acelera tanto, porque no tiene tanto octanaje, pero va mucho más fino y consumimos mucho menos. Nosotros lo utilizamos de esta manera. Es a nivel básico. Entonces necesitamos un tanque. Un tanque, Nosotros sí. lo acumulamos. En la Sí. cocina. En la cocina Nosotros para lo servirlo ahí. acumulamos. Nosotros lo acumulamos tenemos O en el mismo, mira, el mismo envase donde tú lo compras lo puedes recuperar. no lo botamos, lo tenemos guardado. Al principio nosotros intentamos, de hecho lo hicimos, con un laboratorio que nos hiciera jabón para lavar. Sí, puede hacer glicerina, claro. Pero la operación fue un éxito, pero el paciente murió. Sí. Eh, Nos ha pasado también eso. No, sí, la fórmula no salió bien, quedaba la ropa con olor a grasa. Sí. Nosotros nos hemos encontrado con ese problema. Incluso hay una empresa en Santo Domingo que lo convierte, lo filtra, examina qué tipo de componentes tiene y lo utiliza para hacer complemento alimenticio. Pero tiene que estar muy bien hecho. Entonces nosotros utilizamos una parte para eso, para hacer nuestro propio combustible a un nivel artesanal, sin todo el proceso de la glicerina y todo eso, y luego también donamos una parte para que hagan unos jabones, que como tú decías tienen ese inconveniente que si no está bien hecho la fórmula, al final no estás haciendo nada bien, y luego también para hacer complemento alimenticio. Entonces por esa parte el aceite, saber que si nosotros lo tiramos al fregadero, 1 litro de aceite contamina 1000 litros de agua. O sea que hay que ser muy responsable qué hacemos con ese aceite. Muchas veces en las cocinas de los hoteles, que generan muchísimo volumen, no lo hacen bien y lo que hacen es que tapan todas las tuberías de la cocina, tapan la trampa de grasa, dañan la planta de tratamiento del agua y eso tiene un costo altísimo.
a nivel energético, a nivel de costo de mantenimiento. Por lo tanto, el manejo del aceite es muy importante. ¿Quién va a recoger El aceite lo puede recoger el mismo recolector. O sea, nosotros le vamos en un tanque? Sí, en un tanque. Él va a venir con su carrito y va a tener un tanque de esos de color azul cerrado y lo va a ir recuperando. ¿Vale? Luego tenemos el papel y el cartón, que lo podemos recuperar fácilmente. El papel de oficinas se reutiliza por los dos lados y luego se recupera. Y el cartón se dobla para que no ocupe mucho espacio y lo puede venir a recoger también Alfonso. También tenemos que tener responsabilidad qué pasa con lo que es tóxico. O sea, en este caso, pues muchísimos materiales que son tóxicos, las pilas, las baterías, los fluorescentes. Ese tipo de material hay que manejarlo de una forma eficiente y hay que trabajarlo con destino final autorizado. ¿Eso qué es? Pues empresas que lo recogen y lo incineran o lo ponen a disposición o lo inertizan, o sea, le quitan el químico o el tóxico que le pueda producir daño al medio ambiente, y hay que disponerlo de una forma adecuada. Eso es un costo que muchas veces no estamos viendo cuando tenemos algún tipo de operación. Eso es algo que tenemos que examinar cómo lo podemos hacer aquí en la zona. Ese servicio ya no lo dan ustedes, sino No. hay que buscar una persona autorizada. Nosotros, por ejemplo, lo damos en la zona de Bávaro, Punta Cana, pero aquí, para tú gestionar eso, necesitas un permiso especial. Yo tengo el permiso, pero no tengo los medios para poderlo por hacer. ahora no. Por ahora yo lo puedo, estoy tratando de gestionarlo, de reciclarla, pero llevárselo a un lugar donde... A un lugar, él lo puede llevar, por ejemplo, a Zilpen, a Recicla, a empresas donde tienen, como nosotros, una disposición adecuada, ¿vale? Pero aquí en la zona no tenemos. Es algo que tenemos que trabajar en eso. Miren el tiempo de descomposición. Una lata de aluminio tarda en descomponerse de 200 a 500 años. Una botellita de plástico alrededor de 450 años. Un vaso desechable hasta 1000 años. O sea, imagínate el tiempo que tarda en descomponerse todo ese material. El Tetra Pak, 30 años. Una funda de plástico hasta 150 años. O sea, significa que cada vez que nosotros no reciclamos, no lo llevamos al lugar adecuado, va a impactar a los hijos de sus hijos de sus hijos. O sea, es muy importante que veamos el tiempo de descomposición para que nos demos cuenta el impacto que estamos teniendo, no nosotros, sino lo que le estamos dejando a las generaciones futuras. Cristóbal Colón hubiera tirado una botella plástica en el Todavía mar, la estaríamos, estaría- por lo menos el microplástico lo estaríamos viendo. Sí. Menos mal que se está trabajando en vivir con el plástico, porque lamentablemente el plástico, el problema no es el plástico en sí, el plástico nos ayuda en muchas cosas, el problema es la mala gestión del residuo del plástico. Sí. Es ahí donde tenemos El que mal crear uso que le damos mecanismos, ¿no? nosotros. Lo utilizamos en muchas cosas, ha ayudado muchísimo a la salud, ha ayudado muchísimo al costo de las operaciones, pero es cómo lo hacemos para que sea sostenible, o sea, para que no nos impacte Hay negativamente. muchísimas ideas y pequeños proyectos en el mundo. Yo vi el otro día una mujer en Kenia, en África, es que está haciendo una especie de madera plástica. Sí, aquí también, aquí trabajamos con un proyecto para hacer madera plástica, trabajamos con la recuperación de ese plástico para hacer tablas de madera para el suelo, hay muchísimas cosas, pero la hacerlo parte- sostenible económicamente a veces es difícil, Eso, ajá. Por el volumen. por el volumen. Sí. En la parte de Entonces, hemos dicho plásticos reciclables, mira, todos tienen un numerito, si os fijáis, el PET tiene el número 1, el HDPE tiene el número 2, el PVC tiene el número 3, cada uno, el LDPE tiene el número 4. Entonces, cada uno tiene un código en la parte de abajo o en algún lugar del envase donde podemos identificar, ¿vale? Entonces, principalmente vamos a trabajar con la botellita plástica y con el galón. Poco a poco veremos cómo podemos incorporar otros productos, pero vamos Exacto. a ir directamente a lo que más se produce y lo que más impacto tiene. Entonces, plásticos no reciclables. Ahí tenemos el plástico de un solo uso, que sería pues todos esos cubiertos, los platos desechables, todo ese material que no se puede recuperar, no se puede reciclar. Entonces, vamos a rechazarlos. O sea, cuando veamos plástico de un solo uso que no sea biodegradable, hay que rechazarlo. ¿Cómo rechazarlo? Que no lo compremos, Ya. simplemente que tengamos una política de compras sostenible y digamos, esto lo rechazamos, esto no lo podemos incorporar dentro de nuestra producción porque al final no va a tener un destino final y nos va a impactar negativamente. El cartón y el papel lo podemos recuperar infinitas veces, hasta 30 o 40 veces se puede recuperar el papel y el cartón, con lo cual toda esta fibra, que sería de madera, la estamos recuperando, la utilizamos con material reciclable y todo este papel, este material, lo podemos recuperar para convertirlo en nueva pasta de papel y lo podemos utilizar. En este caso, en República Dominicana tenemos una empresa como Moldosa que lo convierte otra vez en los posahuevos, por ejemplo. Todo el papel que recuperamos nosotros lo estamos llevando a Moldosa para darle una nueva vida, ¿no? En este caso.
Los metales también se pueden recuperar. Ahí estamos las latas de aluminio, las latas de hierro, todos esos materiales se pueden recuperar. Se funden y se vuelven a producir por tiempo indefinido. El vidrio, en este caso, las botellas recuperables, las estamos recuperando. Para nosotros reciclar hay un proyecto a futuro que va a convertir ese vidrio en vidrio nuevo dentro del país. Todavía no está en marcha esa planta. A lo mejor, Ginny, perdona, discúlpame, una pregunta. ¿Sabes cómo está el reciclaje de vidrio en el país? ¿Va a haber...? Sí, muy bueno, porque hay una industria que se instaló y contrario a lo que había antes, que había que separar 3 colores nada Sí. más y se exportaba fuera Sí. de aquí A Costa Rica, nosotros lo estamos... Esa industria recibe todo. ¿Y cuándo va a estar en...? No, ya está en producción, pero tiene contratos muy limitantes ahora mismo. Pero ya está operando. Perfecto. Mira, pues ya es una solución. Cada vez aparecen más soluciones. Excelente. Y cervecería Ajá. va a trabajar con ellos, está trabajando. O sea que esa misma cadena de recuperación de presidente va a servir para recuperar Otros vidrios aunque no sean suyos. Ah, perfecto. Muy bien, pues ya sabemos que el vidrio va a poder recuperarse no solo la botella para reutilizar, sino el vidrio para convertir en materia prima. Entonces Alfonso va a recuperar eso. Va a recuperar el vidrio, sí. Sí, yo estoy con el Entonces, vidrio. al reciclar una tonelada de papel, Sí, por ejemplo, todo. ahorramos 4.000 kilovatios hora de energía, 30.000 litros de agua y salvamos 17 árboles. Cada vez que recuperamos una tonelada de papel o de cartón. Al reciclar una tonelada de plástico se ahorran 40.000 litros de agua y 5.000 kilovatios hora de energía. O sea, no solo es el material, sino es la energía y el agua que recuperamos. Para recuperar 2 toneladas de plástico equivale a ahorrar 1 tonelada de petróleo. Al reciclar 1 tonelada de metal se ahorran 90.000 litros de agua y 14.000 kilovatios hora de energía. O sea, es agua y energía la materia son prima. Cantidades sorprendentes. Sorprendentes, ¿verdad que sí? Wow. O sea, El imagínate. petróleo es la mitad. Claro, pero también ahí estás recuperando también el costo de transportación, porque muchas veces es mucho más alto y también se está incorporando dentro de estas métricas. Entonces, hay muchísimas cosas que se hacen con el reciclaje, hay una ayuda comunitaria que no lo tenemos que ver sobre la sostenibilidad, que son los 3 pilares, el económico, el ambiental, pero también el social, ¿no? Es cómo impactamos a la comunidad. En este caso, nosotros estamos intentando recuperar personas que antes trabajaban en vertederos y los podemos convertir en recicladores, como en este caso Alfonso y muchos más. Trabajar con comunidades para que hagan material con reciclaje. Nosotros tenemos una comunidad que hace portarretratos hechos con papel y cartón viejo y los vendemos a los turistas, y muchas de ellas son madres solteras con necesidades, y el turismo puede hacer que esos materiales los puedan vender a los turistas. Nosotros vamos a los hoteles, les enseñamos a los turistas a hacer arte con reciclaje y estas mismas personas venden los portarretratos y generan un ingreso para sus familias. Tenemos limpieza de cañadas, limpieza de playas y muchas otras cosas que hacen que se incentive a la comunidad para entender el impacto del medio ambiente. Trabajamos mucho con colegios, les llevamos a los lugares sacos para que en los colegios reciclen. Hay muchísimas actividades que hacen no solo nosotros, muchísima gente, para el reciclaje en las comunidades. Y bueno, principalmente hablamos mucho de que al final yo soy creyente y creo que nos han puesto este planeta para que administremos, no para que hagamos con nosotros lo que nos dé la gana. Entonces, como responsables, como hijos de Dios, tenemos que, de alguna manera, o de quien sea, tenemos que darnos cuenta de que es una responsabilidad no solo con nosotros, sino con nuestro planeta y con los que vienen detrás. Entonces, hay que trabajar también con esa vía, sobre todo en las comunidades de aquí, que pueden entender de una forma más fácil el tema de cuidar el medio ambiente, pues no solo a nivel... No es un juego, no es una moda. Inventada por el gobierno para poder, realmente estamos protegiendo nuestro hogar, el planeta donde vivimos. Aquí está. Mira, yo les hago la bola del mundo y les explico que esto lo hacemos en los colegios. Vamos a los colegios y les hacemos una bola del mundo, ¿ves? Para que ellos se den cuenta que o sea, una botellita plástica que tú tires en República Dominicana puede acabar en Sudamérica o en el Pacífico o en cualquier lugar y afectarnos. Entonces todos vivimos en este único planeta para vivir. Pues principalmente es entender que el reciclaje no es solo una moda, no es solo algo que tengamos que hacer porque nadie nos obligue, sino es algo que tiene que venir de nosotros y que si lo hacemos bien podemos ayudar mucho, podemos tener un impacto para nuestra comunidad y nuestras comunidades futuras, o sea, los que vengan luego, y que hacerlo de una manera sencilla ayuda. Si lo hacemos muy complicado o si no lo hacemos, pues no nos va a ayudar, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer que este reciclaje sea lo más fácil posible,
sea simple y pueda ayudar a que sea sostenible en el tiempo, algo que pueda durar en el tiempo. O sea, que Alfonso y las empresas que quieran reciclar no les cueste tanto. Lo pueden hacer a un costo posible y lo quieren hacer, porque si lo ponemos totalmente fuera de órbita y fuera de contexto, pues nadie lo va a hacer. Entonces lo que tenemos que hacer es que sea costo eficiente y que empresas, pues como ya están apoyando, como cervecería y otras empresas, puedan tener esa responsabilidad extendida del productor. O sea, ellos han generado un residuo y cómo ese residuo se puede recuperar de la manera más simple. Podemos hacer una síntesis de lo que en clave verde. Sí. En clave verde lo que tenemos que ver es qué podemos separar de la manera más sencilla. En este caso los orgánicos, si están bien separados en origen, ya lo hacéis, perfecto. Y lo otro es tener los saquitos para separar el reciclaje, el single stream, o sea, el reciclaje de botellas de plástico, botellitas galones de plásticas, plástico, galones de plástico, latas de aluminio, latas de hierro todo y botellas de vidrio. Sí, lo vamos a poner todo junto. Él luego, va a separar. Sí, soy yo que separo. él En ese separa. caso. Él llega a su lugar, que él ha venido a nuestra planta, ha visto cómo nosotros lo hacemos. Y él viene a recoger, nosotros. Él viene a recoger, sí. Sí. Una vez al mes. Él viene a recoger, tiene un pequeño costo de recolección, que es lo que le cuesta el mínimo de venir a buscarlo, pero él valoriza los materiales y le saca un provecho. Y aceite. Y el aceite, sí. Más o menos, ¿tenéis claro eso? Antes yo, la botella yo suelta todo ahí, parte ahí abajo, pero Sí. ahora yo empiezo a poner la funda grande, acumulamos ahí abajo y cuando él Perfecto. necesita, avisamos. Porque Perfecto. hay un viejo que venía para reciclar Las botellas de vidrio. de presidente. De presidente, sí, sí. ¿Está haciéndolo todavía? Todavía viene. Estos programas han funcionado durante un tiempo porque era gente que se dedicaba a recuperar las botellas de presidente, pero hay veces que los programas han caído porque no ha venido el camión o lo que sea y esa gente vive al día. Y Alfonso, tú puedes subir, no tenemos que bajar todo a la puerta. Él tiene un camioncito que llega hasta aquí abajo, yo lo he visto. De Sí. todas maneras, nosotros tenemos el donde se Justamente- las botellas es abajo. Justamente ya el presidente me estaba hablando de eso, que a veces hay proyectos, ¿cómo le explico? Personas que reciben producto a tal precio, pero no son productos sostenibles, que a veces dejan parado el producto. Y es bueno uno estar con una empresa que siempre está ahí a la hora que Claro. ya uno tenga un material que no quepa en un espacio dado. Entonces ellos pueden pasar a recogerlo y ya uno puede tener espacio para Es seguir un poniendo tema de otros volumen. materiales. También el problema es que si tienes poco volumen en un solo sitio, no te es rentable ir a buscarlo. Pero si tú generas puntos de recolección y tenemos más gente dentro de esos puntos de recolección, pues la recolección es mucho más sostenible. ¿Alguna pregunta? Si no, yo tengo. ¿Alguna pregunta? Any questions? No, por el momento no, vamos a ver. Bueno, Los principalmente detalles con yo sé que Alfonso. Clave Verde es uno de los fuertes es su manejo ambiental sostenible y entiendo que les podemos ayudar y podemos hacerlo también desde el punto de Siempre se vista... puede hacer mejor, ¿no? Siempre se puede hacer mejor. Yo también estoy aprendiendo todos los días y he tenido muchos fallos y he seguido aprendiendo y leo todos los días y estudio todos los días porque hay muchas formas que a lo mejor no entendemos o no sabemos todavía cómo podemos hacerlas mejor y vamos aprendiendo sobre la marcha. Y lo mismo de ese conocimiento tenemos que ser multiplicadores entre todos. No trabajar tanto en la parte de competencia, sino en la parte de solidaridad y apoyarnos unos a otros porque todos estamos en este mismo barco, ¿no? Exacto. Y cómo Eso nos está. podemos apoyar unos a otros y la fortaleza de uno a lo mejor es la debilidad del otro y cómo la podemos suplir en este caso. Y bueno, voluntariamente nosotros a través de nuestra fundación hacemos muchas actividades, también a través de Ecoservice y también colaboramos con otras organizaciones que hacen cosas que al final todos sumamos y de eso se trata, ¿no? Es como nosotros en estos proyectos, la gente que tiene la voluntad y el conocimiento, pues podemos ponernos a disposición de los demás para seguir sumando. ¿Tienen alguna forma de que los proyectos que ya se embarcan y van avanzando, de promover esos modelos para que los otros pequeños hoteles, los otros restaurantes vean Claro. y conozcan y quizás hasta visiten? Claro, la idea es compartir conocimientos y, bueno, por ejemplo, en las webs, tanto la mía como de muchas más instituciones y empresas que trabajan en eso, están abiertas. Trabajamos mucho con las redes sociales. Las redes sociales han ayudado mucho a que los proyectos sean más activos.
Y bueno, y compartir experiencias. Al final una experiencia de uno puede servir a otro y ponerlas en común. El otro día, por ejemplo, hicimos la charla de gastronomía sostenible, que creo que fue muy buena, porque mucha gente aprendió, yo también aprendí muchísimo, y yo sigo aprendiendo porque ya te digo, el tema del compostaje no es muy fuerte. Por ejemplo, Jenny también trabaja con un proyecto de compostaje, y yo aprendo también, porque el tema de cuando es carbón o es... todo ese material hay que saberlo manejar adecuadamente, y yo no soy experto, pero sí que al tener la experiencia de uno con la del otro, pues se suma. Y nada, tenemos la suerte de tener a Alfonso aquí, hay más recolectores que también vamos a seguir apoyando. La idea es sumar más gente que quiera hacer lo mismo, para que ellos mismos sean autosuficientes y lo puedan hacer a un costo posible, pero también para la gente que lo genera, porque hacerlo a un costo alto pues no va a ser sostenible. No. Entonces, nada. Cuenta tu historia, Alfonso. ¿Que la cuente? Sí, Alfonso tiene una historia muy bonita para... Ah, bueno. Adelante, Alfonso. Déjame cortar.